Marta Castro es la coordinadora jurídica de Vox, coordinadora nacional, y nos acompaña hoy en el plató. Marta, buenas noches. Buenas noches, gracias. Después de que Vox pues presentara ese recurso contra la ley del aborto, la reforma de la ley del aborto del gobierno de Sánchez, con Montero al frente de esa reforma que permitía y permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de sus padres. Hoy el Tribunal Constitucional, les contábamos, ha avalado esa ley del aborto, dándose la paradoja, lo comentábamos también anteriormente, que una niña menor de 16 o 17 años pues no puede irse de excursión en su colegio sin el permiso de sus padres, pero sí se puede ir a una clínica abortiva a desprenderse de una vida humana, ¿no? El recurso de Vox fue presentado en su día y en su momento, y bueno, no sé si albergaban ustedes, Marta, una esperanza de que esta mayoría sanchista del Tribunal Constitucional les diera la razón. Presentado así no, pero la verdad es que todos los recursos que hemos presentado los presentamos con la intención que tenga el soporte jurídico suficiente para que sea avalado. Nos hubiese gustado que el Tribunal Constitucional no estuviese, digamos, copado por aquellos que son designados por Sánchez y les quieren hacer su trabajo de imposición ideológica. Si este recurso ha salido, creo, según los medios de comunicación, 7 votos a 4, y espero que los votos particulares, desde luego, siempre nos aportan esa luz y ese contraste de lo que tiene que ser un análisis pues normalmente riguroso de derecho constitucional, una interpretación de nuestra regulación, de el espíritu de la ley, y no una utilización, un arma, como estamos viendo que se está... No conoce, me imagino, todavía el contenido de esa decisión, de esa sentencia favorable a avalar el aborto en los términos que se aprobó, ¿no? No, para que se pueda abortar por parte de esas niñas menores de edad. No, todavía no está notificado, lo he mirado unos segundos antes de entrar con vosotros, no está notificado, conocemos lo que ha salido publicado, igual que vosotros, la desestimación, pero lo que nosotros estábamos pidiendo en el recurso y poníamos de manifiesto era la tremenda situación de vulnerabilidad en la que quedan las niñas, una infracción totalmente sobre el derecho fundamental de la vida, del artículo 15, que es lo que protege precisamente el derecho a la vida, es un derecho, digamos, impositivo, el derecho de información, la falta de apoyo y sobre todo cómo puede tratar que unas niñas puedan ir a abortar sin haber tenido siquiera conocimiento suficiente previo, y no solo eso, sino hasta qué punto el consentimiento de esas niñas puede ser válido para tomar una decisión de tanta trascendencia como la que es. No sin solo... conocerlo sus padres, además. Además, es lo que... Además, la fase fundamental de ese recurso. Exactamente. Otra de las partes fundamentales del recurso era la vulneración del artículo 27 de la Constitución, el derecho de los padres a participar, el derecho y la obligación de los padres a participar en la educación de sus hijos, a tomar decisiones sobre sus hijos, y además también el artículo 39 de la Constitución sobre la obligación que tiene el Estado de ofrecer toda la protección, y hablamos precisamente en la Constitución de todas las cualidades que configuran la dignidad humana. Si la dignidad humana estamos eliminando el derecho a la vida, cae la primera de las piezas que integra a las demás. ¿Cómo podemos desarrollar la dignidad humana si lo que no estamos protegiendo de primera línea es el derecho a la vida? Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque hoy, por ejemplo, Ana Millán decía hoy, ha señalado, Marta, perdón, la responsable del portavoz del partido en el Congreso, decía hoy que Vox ha señalado que la decisión del tribunal no es contra su partido, sino contra millones de mujeres, millones de jóvenes que quedan desamparadas, ¿no? En ese sentido. ¿Qué se puede hacer a partir de ahora? Pues es así, como decía Pepa Millán, perdón. Como decía Pepa esta mañana, el recurso no está encaminado a si estima o desestima Vox. La finalidad del recurso era lograr ese amparo, lograr que las niñas estuviesen protegidas, lograr también que nuestra Constitución estuviese protegida, que de verdad no fuese un papel mojado, sino que el artículo 15 fuese ejecutado poniendo medidas para que se protegiese ese derecho a la vida, que para nosotros consideramos esencial desde el inicio hasta el final, sin ninguna interrupción, sin ninguna media tinta, que podamos
que puedan mediatizar cuál es la protección que merece el embrión desde el primer inicio hasta el derecho a la vida, que una muerte absolutamente digna y con todas las medidas paliativas para poder tenerla. Como decía antes, el recurso iba enfocado ahí para para llamar a la responsabilidad al tribunal y a que las políticas fuesen encaminadas en este ámbito. No lo hemos conseguido, pues es lamentable, una vez más, que nuestro Tribunal Constitucional no ampare algo tan importante y tan esencial para todo el desarrollo del ser humano como es el derecho a la vida. José Francisco, yo decía antes que a mí, bueno, a nosotros nos ha sorprendido. Ya se pronunció también a favor de la ley de aborto en el anterior recurso, que después de 13 o 14 años ya, en fin, vio y decidió y avaló, a pesar de que habían pasado tantos años, ¿no? Creo que fue el Partido Popular en aquella ocasión cuando se recurrió la ley en Zapatero, me parece que era la ley Aydo, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y la ley de plazo, efectivamente. Y bueno, también falló a favor de los intereses del gobierno de Zapatero en su momento y en contra del derecho a la vida, otra vez más. Claro, es decir, me gustaría analizar hay que agradecer a Vox que haya tomado esta iniciativa, lógicamente, este proceso desde el punto de vista del análisis de la jurisprudencia constitucional. Es decir, partimos del todos tienen derecho a la vida de la Constitución a que en las primeras sentencias o en las primeras disposiciones del Tribunal Constitucional se habla de una protección especial del derecho del nasciturus en el contexto del conflicto, a lo que a mí me parece un salto cualitativo, que es consecuencia probablemente, y veremos la fundamentación jurídica de lo que acabamos de ver, ¿no? Es instaurar constitucionalmente el aborto como un derecho en España. Y este es el problema de fondo. Es decir, desde el momento en el que Constitucional instaura el aborto como un derecho de todos los ciudadanos, en concreto de las mujeres, a partir de ahí lo que hace el Constitucional de forma torticera es sacar las consecuencias de este proceso. Y las consecuencias se llevan hasta estas últimas consecuencias. Instaurar el aborto como un derecho constitucional, que es lo que ocurre en el fondo, significa, entre otras cosas, y esto es un argumento ya utilitario, que el aborto se convierte en un método anticonceptivo. Y el aborto, evidentemente, no es un método anticonceptivo. Y me gustaría, para finalizar, decir una cosa. Hoy se cumplen 110 años del nacimiento de Julián Marías. Hoy Julián Marías cumpliría 110 años. Julián Marías tiene una famosa tercera de ABC en 2009 en la que dice que las sociedades en un futuro se arrepentirán de lo que aceptaron con el aborto como nos hemos arrepentido con la esclavitud. Y a mí esto me parece fundamental. Yo no sé si necesitamos, porque además no creo que sea un proceso inevitable. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya ha cambiado la famosa sentencia Roe v. Wade. Meloni en el Consejo Europeo, en el G9 pasado, ya hizo todo lo posible para que no se introdujera el aborto en la declaración final. Esto no es una cuestión inevitable y tenemos que trabajar. Y después, fundamentalmente, tenemos que trabajar en dar una solución a tantas jóvenes, y esta es la dimensión social, antes de que se vean abocadas a tomar esa decisión. Pero lo fundamental, desde el momento que se establece el aborto como derecho constitucional, se pueden sacar todas las conclusiones que queramos. Sí, me parece muy pernicioso justo precisamente la exposición que has hecho. La creación de este nuevo derecho, como un derecho al aborto, como algo a la que todas las personas pueden tener acceso, resulta que se olvidan de confrontarlo con el resto de los derechos. En derechos fundamentales, los límites de los derechos pues son otros derechos de la misma categoría o quizá dependiendo de la esfera en la que vayan afectando. Cuando se instaura, me parece totalmente aberrante la instauración de un nuevo derecho cuando de verdad los derechos fundamentales precisamente son la consecuencia del reconocimiento atemporal durante muchísimo tiempo de la existencia de ese derecho, que ahora el invento de esta manera, quizá un tanto arquetípico, fabricado para dar cabida a cuestiones que son ideológicas y que no son en realidad ni siquiera, digamos, no surgen de una necesidad del ser humano, sino que es más una creación, me parece que se está escapando. Pero es verdad que hay que dar, como decía, hay que trabajar. Tenemos que trabajar porque
es revertible, esta situación es revertible. Hemos visto, has puesto justamente los ejemplos los más llamativos. Hace 5 años quizá nunca hubiésemos podido tener esos ejemplos tan a mano, con que creo que hay que seguir trabajando y avanzando. Marta, una cosa más sobre este asunto, porque luego quiero preguntarle cómo ustedes se han personado, como Vox se han personado también en causas, como por ejemplo la que está abierta contra Begoña Gómez, la mujer del presidente. Y creo que me diga en qué términos y en qué sentido. Pero voy a leer y recordar cómo un acreditado jurista de reconocido prestigio como Javier Borrego dice que el Tribunal Constitucional no actúa, eso lo dijo cuando la anterior sentencia, dice no actúa como el intérprete supremo de la Constitución, sino que la recrea, reinventándola, reinventa la Constitución, asumiendo un papel de constituyente que no le corresponde en absoluto y con el que la Corte pierde toda su credibilidad. ¿Cree que el Tribunal Constitucional al final es que reinterpreta la ley en función de los intereses políticos que defiende, que son los del sanchismo en este caso y del gobierno de turno? Pues ha estado muy acertado ahí Javier Borrego, como siempre, y también tú mismo. O sea, creo que efectivamente el Tribunal Constitucional tiene que encajar, interpretar la ley para que haya una armonización de las normas y que también para conseguir esa, digamos, actualización de lo que en su momento era nuestra Constitución a los tiempos que lleva. No podemos olvidar que han pasado pues 40 años y que tienen que tener cabida e interpretarlos, pero de ahí a dar un paso más, a tratar de sentar ya no doctrinas, sino esa creación ex novo de derecho que ya se crea constituyente. Los únicos que obtienen poder constituyente pues es el pueblo español, que es soberano y que ya se dotó de una constitución en el 78. Entonces creo que se está extralimitando y efectivamente es Vox Populi la colonización del Tribunal Constitucional para unos intereses partidistas e ideológicos y no para realizar este acomodo de la Constitución a la sociedad actual. Le pregunto ahora sobre el tema del caso Begoña Gómez. ¿Cómo están ustedes personados? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que le piden ustedes al juez que aclare e investigue concretamente? Bueno, pues estamos personados en el procedimiento en el Juzgado de Instrucción 41, en el que lo más llamativo es, por una parte, la acción de la Fiscalía Europea al estar comprometidos fondos europeos y por otra, y en el mismo procedimiento nosotros estamos tratando de abrir otras líneas de investigación vinculadas pues precisamente a fondos que, aunque no sean europeos, son fondos españoles y son fondos de todos los ciudadanos, como puede ser la intervención en contratos con la administración o incluso otras líneas que llega hasta lo que hemos apuntado que puede ser un presunto delito de tráfico de influencias, pues la utilización de su posición para conseguir y beneficiar, para conseguir contratos, para conseguir influencia o conseguir contactos para beneficiar a ciertas personas que están en su entorno. Así tenemos la... ¿Han ampliado ustedes esa investigación, como el juez decía ayer, aportando más documentos? Hoy hemos presentado una nueva querella porque entendemos que tiene entidad propia el análisis de los actos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid. Aunque en la otra querella ya la denuncia que fue de manos limpias y ya nosotros nos incorporamos con posterioridad, ahí, aunque ya se tocaba, hemos considerado que la entidad de los hechos que vinculan a la Universidad Complutense son de tal entidad que merece una investigación aparte. Procesalmente se puede hacer en el mismo juzgado 41 si se hubiese una pieza separada, hay varias técnicas, pero hemos considerado que esta merece una atención especial aparte y hemos presentado una querella nueva que analice el software, empezando por el software o el soporte que Begoña Gómez quería dar para la empresa su empresa, Transforma SLC, a través de la cual si la ha registrado o no, si la ha patentado en función de su interés. Eso. Y también cómo ha utilizado la propia empresa, porque ahí lo que hemos aportado precisamente ahora, novedoso, es el análisis de los vídeos que ella misma ha ido publicando a lo largo de estos años, promocionando su empresa y en la que se vincula a conseguir obtener fondos de particulares, lo que llaman fundraising, o incluso fondos públicos. Entonces... Sí, esto no sé si me permite, sí, Antonio. Por favor, claro. Es muy interesante porque efectivamente yo creo que esta es una de los terrenos en donde hay chicha. ¿Por qué?
porque evidentemente el software propiedad de la Complutense, según los estatutos de la Complutense, como bien sabes, es propiedad intelectual de la Universidad Complutense de Madrid. En el momento en el que Begoña Gómez hace uso de ese software y lo publicita en su página web, por cierto, una página web que no cumplía con el reglamento, con la normativa establecida en la Sociedad de la Información, pero eso es un terreno aparte, se está apropiando del patrimonio intelectual de la Complutense. Con lo cual la Complutense no puede ponerse de perfil, no puede mirar para otro lado. No sé en qué terreno habéis o en qué línea habéis presentado esta nueva querella, pero a mí lo que me decían, que lo publiqué el otro día en una información, es que se espera que haya una querella por parte de la Complutense para reclamar precisamente lo que es patrimonio intelectual de la Universidad Complutense y del que se ha apropiado la señora Begoña Gómez. Da igual si registra la patente o no registra la patente, eso es a más a más. Lo importante es que en el momento en el que ese software aparece en su página web, ella está apropiándose del patrimonio de la Complutense. No sé si vais por ahí. Sí, está muy claro. Desde luego la Universidad Complutense tiene la oportunidad ahora de personarse además como perjudicado, porque aquí hay que analizar varios contratos, los contratos que vinculan a Begoña Gómez con la facultad, los contratos que le vinculan a Begoña Gómez con las empresas que le facilitaron el conocimiento del software, ver si tenían conocimiento o no, porque eso hasta ahora mismo está saliendo en las noticias que muchas de las empresas que estaban patrocinando o que le estaban ayudando a montar ese software no tenían conocimiento de que ella los estaba usando. ¿Para qué usaba Begoña Gómez y su empresa las finalidades de la empresa? La empresa era una SL constituida en noviembre del 2023, o sea, muy pocos meses después de conseguir los contratos, y además, como repito, los anuncios que ella misma estaba promocionando su empresa, no estaba promocionando la cátedra a la que al parecer estaba escrita. Eso también es uno de los temas a averiguar, esa creación de la cátedra en dudosa creación, de dudosa legalidad o no, es otro de los temas, pero me parece nuclear lo que has planteado, Ketty, justo precisamente ver, y esa es la clave del delito, si se han utilizado fondos públicos, patrimonio, que es bien intelectual, material, de la propia universidad, para un interés propio, un interés espurio, para sus propios intereses personales o de otras personas vinculadas a ella, y que no sea para lo que debería estar destinado ese dinero, eso es malversación. Todavía a día de hoy, lo que estamos pidiendo es la averiguación, no hemos llegado a presentar como configurado el delito, porque de eso se trata la investigación. Parece que está penalizado pedir que se investigue, cuando lo que se está pidiendo es la acción de la justicia. Si cuando se investiga se puede llegar a conclusiones, bien sea condenatoria, absolutoria, o entre medias puede haber irregularidades administrativas, pero lo que no puede quedar en entredicho, desde luego, es una acción que tiene visos, tiene tintes y unos indicios muy sólidos de que se ha cometido un delito, sea quien sea, porque el artículo 14 de nuestra Constitución, la igualdad es todos ante la ley. Sea quien sea, pues tendrá que investigarse. Si otra persona lo hubiese hecho, seguro que estaba ya investigada, y posiblemente igual la Universidad Complutense hubiese ido más rápido de lo que lo ha hecho. Estamos a la espera de ver qué sucede en la universidad, porque han pedido... A ver si se manifiesta. ¿Sería malversación? Pues, de momento nosotros lo que vemos es unos indicios porque muy sólidos. Es un salto, Sí. En el Claro. en el contenido de los delitos. Por eso yo he matizado, por eso yo he dicho que ahora mismo nosotros lo que vemos son los indicios, ni ahora mismo se puede tipificar. Hay que instar la investigación, y de la investigación es cuando se podrá calificar adecuadamente. Una cosa más, Marta, antes de terminar, porque se nos vaya el tiempo, y me gustaría también que nos dijera, porque también están detrás también de saber qué pasa con el hermano de Pedro Sánchez. Es abierta en un juzgado de Badajoz, y también Vox se ha personado ahí, ¿no? Sí, porque también parece ser que la vinculación con contratos, con una actividad a la que el hermano del señor Sánchez, y hablo presuntamente, no aparece, no ha cumplido con el contrato establecido, y a la que además se añaden otras cuestiones que pueden ser anecdóticas o no, como dónde realiza su fiscalidad, si es adecuadamente que se realice,
y luego sobre todo planea, ya no solo pues lo que está planeando aquí es un modus operandi, una manera de actuar que, que desde luego parece delictiva, que se demostrará con la investigación que ocurra, pero lo que planea en el aire es todas unas, porque no olvidemos el caso Koldo, en el que también el entorno del presidente Sánchez está íntimamente afectado. Ese modus operandi en el que utilizan todas las instituciones para finalidades que no son las previstas, pues no es, como hablábamos fuera antes de entrar, podrá ser o no delito, eso es lo que trataremos de conseguir, pero desde luego no es moral, no es ético, ni es estético, ni puede estar un presidente del gobierno soportando este entorno que no sabemos si llegará a afectarle personalmente y si tenía conocimiento él directo de algo.